Hola, en la siguiente cápsula conversaremos sobre algunas aplicaciones y herramientas en el contexto de las tecnologías de la información y la comunicación. El objetivo de esta cápsula es presentar una muestra de aplicaciones y herramientas que pueden ser utilizadas en contextos educativos tanto presenciales y no presenciales, sincrónicos y asincrónicos, que faciliten el logro de aprendizajes profundos y significativos. El primer grupo de aplicaciones que quiero compartir con ustedes es aquellos relacionados con la gestión educativa. Plataformas que buscan reunir en un solo lugar una serie de características que nos permita armar un curso desde la comunicación directa con los estudiantes mediante mensajería interna hasta llegar al evento evaluativo, incluso algunas de ellas permitiendo llevar un registro de las calificaciones obtenidas. También algunas de ellas sirven como repositorios de los recursos que vamos a compartir con nuestros estudiantes. En ese sentido, solamente mencionar tres de ellas: Canvas, Moodle y Google Classroom. Canvas y Moodle son plataformas relacionadas principalmente con cuentas institucionales, quienes pagan por adquirir un cierto número de características propias de cada una de estas plataformas. Y obviamente esto está ligado también a un cierto espacio de almacenamiento. Las características también pueden cambiar de una institución a otra. De estas características se desliga un poco Google Classroom, que se puede ingresar a ella de forma gratuita solamente con una cuenta Gmail. Google Classroom es una muy buena aplicación, una muy buena plataforma para hacer gestión académica con una interfaz bastante sencilla y también muy bien integrada con otros productos de Google. Un complemento interesante de estas plataformas son los repositorios virtuales. Como les mencioné, en algunas oportunidades el espacio contratado en algunas de estas plataformas es muy limitado. Por lo tanto, el depositar un determinado video que, por ejemplo, puede pesar 100, 150, 200 megas, dependiendo de la extensión de él, puede ocupar fácilmente la mitad del espacio contratado para una asignatura. En ese sentido, destacar algunas plataformas como por ejemplo Dropbox, Google Drive y WeTransfer. Dropbox, destacar en ella que se integra muy bien en entornos Windows y Mac OS. Google Drive trata de hacer lo mismo, pero lo logra en menor medida. Dropbox se integra como una carpeta más dentro de nuestro sistema de archivos. Por lo tanto, facilita bastante la gestión de estos mismos archivos. Google Drive, por su lado, si bien puede ser un poco más engorroso en términos de integrarse a un determinado sistema, tiene herramientas muy útiles e interesantes, como por ejemplo un editor de texto que permite trabajar colaborativamente un documento para, obviamente, ir generando cambios y llevando un registro de quién trabaja o no sobre ese archivo. En el caso particular de WeTransfer, el objetivo es muy particular. Es favorecer la transferencia de archivos que puedan ser bastante pesados en términos de su tamaño, incluso pudiendo llegar a archivos sobre 2 GB para poder transferirlos fácilmente. Es importante mencionar que estos repositorios virtuales tienen limitantes, obviamente, relacionadas con las versiones pagas o las versiones gratuitas. Independiente de cómo nosotros gestionemos nuestra asignatura o curso, la comunicación con nuestros estudiantes debe verse favorecida. Para ello, presentar solamente tres formas de comunicarnos de manera sincrónica con nuestros estudiantes y que tienen, entre otras particularidades, poder compartir a través de un chat, poder grabar por ejemplo, videoconferencia. En ese sentido, presentar tres aplicaciones: Zoom, Microsoft Teams y Meet. Las últimas dos se integran de muy buena forma a plataformas como Google Classroom.
Pero no olvidar que algunas plataformas como Canvas, por ejemplo, se pueden integrar con aplicaciones de terceros, como en este caso Zoom. Destacar en particular a Microsoft Teams, que no solamente sirve como una herramienta de comunicación sincrónica mediante videoconferencias, sino que también permite la transferencia de archivos e incluso generar una especie de discusión y conversación a través de chat. Por lo tanto, también podríamos utilizarlo como una herramienta de gestión educativa. Muchas herramientas para generar encuestas y cuestionarios se encuentran integradas o ya forman parte de las plataformas de gestión educacional. En el caso de que queramos diversificar o generar una dinámica de trabajo un poco más lúdica y entretenida, existen otras herramientas. Estas herramientas pueden ser Kahoot, Quizzes, Mentimeter, Socrative, que las menciono en primer lugar ya que ellas permiten generar instancias de evaluación formativa y también sumativa, dependiendo cuáles sean nuestros objetivos educacionales. Menciono en particular estas 4 aplicaciones y dejo a un lado Plickers y encuesta.com, ya que tienen en su concepción la idea de hacer todo un poco más lúdico, con un formato muy amigable y entregando una gran variedad de formatos de preguntas. Destacar, por ejemplo, Quizzes, que entre las características que tiene se pueden generar cuestionarios con un tiempo determinado en el cual, por ejemplo, varios grupos que trabajan al mismo tiempo en ese cuestionario, en virtud de sus respuestas correctas y los tiempos que les toma responder, se va generando una especie de ranking, la cual se va actualizando en línea a medida que ellos contestan, y esto puede generar una dinámica bastante entretenida en aula. Mentimeter, por ejemplo, además de tener una variedad importante de tipos de preguntas, nos permite, por ejemplo, generar lluvias de ideas. Estas lluvias de ideas se ordenan y se priorizan según las palabras más mencionadas, o los términos más mencionados, o conceptos más mencionados, y los conceptos menos mencionados, y los organiza en virtud del tamaño de la palabra o concepto que más aparece. Es una forma muy interesante de trabajar lluvias de ideas. E-encuesta, como lo dice su nombre, está pensado no necesariamente para generar instancias evaluativas, pero tiene tal potencial que si ustedes hacen algunas intervenciones, pueden perfectamente utilizarla para generar evaluaciones formativas. En lo particular, encuestas las he utilizado para generar encuestas previas a una evaluación formal para recoger el sentir de los estudiantes en cuanto a un conjunto de contenidos que pueden entrar en una prueba solemne o teórica. Esto permite dirigir de mejor manera actividades de apoyo a los estudiantes, sobre todo cuando hay un tema, un contenido o algo en particular que genera, ¿verdad?, mayor problema. La última aplicación que quiero destacar acá es Plickers. Plickers requiere presencialidad. Pero esa presencialidad nos permite rescatar mediante el uso de tarjetas que se pueden leer mediante nuestro smartphone o tablet, generar una dinámica de retroalimentación inmediata en torno a una pregunta que se plantea a través de una página web. Otra herramienta interesante de utilizar a lo largo de nuestras actividades docentes son las pizarras virtuales colaborativas o, como les menciono en esta diapositiva, diarios murales. Padlet y Miro sirven para poder, por ejemplo, recolectar una serie de información de los estudiantes de manera gráfica. Pensemos lo siguiente. Tenemos 6 grupos de trabajo, cada grupo de trabajo debe generar un esquema, dibujarlo en su cuaderno y este esquema deben presentarlo. Una forma de llevar este esquema del papel, del cuaderno de los estudiantes a una pantalla es mediante la interfase, por ejemplo, Padlet. Los estudiantes pueden fotografiar con su smartphone este esquema y enviarlo mediante un enlace determinado a esta pizarra virtual. Por lo tanto, podemos recoger en el sitio web
ya entrando obviamente con nuestra cuenta, podemos recoger estos 6 trabajos, tenerlos al mismo tiempo en nuestra proyección y pedirle a cada uno de nuestros estudiantes que trabajen sobre ella. Miro puede generar una dinámica similar. También se pueden compartir textos, audios u otro tipo de videos o imágenes que sean apropiados. Volver a mencionar que estas aplicaciones tienen versiones gratuitas y pagas y obviamente hay ciertas limitantes para cada una de ellas. Es interesante aplicar otras metodologías de enseñanza. El uso de mapas mentales o conceptuales puede ser de bastante utilidad. Existen aplicaciones como CMapTool, Lucidichart y MindMind que permiten generar de manera muy bien estructurada y de manera muy sencilla estos mapas mentales o conceptuales. Por ejemplo, en el caso de CMapTool no solamente se pueden ingresar en estos mapas conceptuales textos o ideas para formar un concepto final, sino que también se pueden incluir imágenes, enlaces o hipervínculos, incluso audios o videos. Los videoforos, que pueden o no estar incluidos en las plataformas de gestión educacional, también se pueden obtener externos a estas plataformas y de manera gratuita. Un ejemplo de ello es Flipgrid, que permite generar una especie de videoforos en las cuales la interacción entre el docente y el estudiante y entre todo el grupo curso se hace más fluida y mucho más personalizada al poner un rostro, una voz, una intencionalidad a cada una de las consultas o respuestas llevadas a cabo a través del foro. La potencialidad de este tipo de herramientas en las modalidades e-learning o virtuales se hace imprescindible. Otro grupo de aplicaciones interesantes que podemos poner en práctica no necesariamente están relacionadas con nuestro trabajo, aunque también podemos aplicarlas, y es la generación de videos animados. Movely, Powtoon, Video y Xpli permiten generar diferentes tipos de animaciones en torno a un tema particular. Podemos trabajar con plantillas predeterminadas o partir desde cero. Esto va a depender obviamente del tipo de eh, cuenta que tengamos, si es gratuita o es paga. Pero también invitar a los estudiantes a generar recursos de una nueva forma. Por ejemplo, si un grupo de estudiantes tiene que explicar algún proceso biológico, ¿qué mejor que hacerlo con una animación? Por lo tanto, invitarlos a usar este tipo de aplicaciones siempre y cuando el foco del trabajo no esté en el uso de la aplicación, sino que obviamente en el contenido o concepto que queremos rescatar y obviamente reforzar. Esto da muy buenos resultados y entusiasma bastante a los estudiantes. Pero no olvidemos lo clásico. PowerPoint, por ejemplo, tanto en sus versiones para Mac OS o Windows, permite en la actualidad grabar videos con un audio del relator. Prezi es una aplicación un poco más actual que por el impacto visual en el tipo de generaciones el tipo de presentaciones que genera, puede ser de mucha utilidad. Dicho sea de paso, este video actualmente se está grabando con una versión que se llama Prezi Video. Pero no olvidemos Keynote, que es el símil de PowerPoint, pero para plataformas Mac OS, el cual se complementa muy bien, por ejemplo, con QuickTime Player, el cual también está nativo en las plataformas Mac OS y también se puede conseguir en Windows, y permite grabar lo que nosotros estamos presentando, ¿verdad?, en pantalla, incluso con un audio externo, que podría ser la voz del relator. Pero no olvidemos que nuestros estudiantes y nosotros estamos mucho más habituados a las redes sociales. No olvidemos Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest e incluso el correo electrónico tradicional, que podemos acceder a él de manera gratuita. Existen instancias formales, incluso universidades que utilizan Facebook para comunicarse con la comunidad estudiantil y académica.
Nosotros podemos usar la herramienta Facebook para montar una actividad, ¿verdad?, que tribute al logro de un objetivo particular. Por ejemplo, destacar en Instagram que aparte de poder compartir imágenes, cortos de video, incluso podemos montar pequeñas encuestas o preguntas con alternativas, incluso alguna de ellas, o preguntas abiertas breves, ¿verdad?, en las cuales nos va a permitir retroalimentar a nuestros estudiantes. Esto es especialmente útil en aquellas asignaturas o cursos que nos permitan trabajar con estos contenidos multimedia. No olvidemos YouTube y Vimeo como repositorios de video, los cuales podemos usar para nuestros propios videos, pero también recurrir a lo que ya está grabado. Hemos visto una gran cantidad de herramientas y son solo una muestra muy pequeña del total existente en la web. Pero debemos considerar las siguientes sugerencias al momento de usarla. Primero, debemos evaluar si nuestros estudiantes y nosotros mismos y nuestra institución tienen las capacidades tecnológicas para implementarlas. Acceso a Internet, software, hardware necesario. Por ejemplo, el uso de tablet, el uso de smartphone. No podemos asumir, por ejemplo, que todos nuestros estudiantes poseen un smartphone adecuado para sumarse a cada una de estas actividades. Pero siempre existen opciones, formar grupos de trabajo, con lo cual podemos fomentar el trabajo colaborativo. La segunda sugerencia es facilitar el acceso a estas plataformas. A veces entregar simplemente la dirección web, el www, puede dificultar un poco el acceso. En ese sentido, recomiendo el uso de códigos QR, el cual pueden ser escaneados, ¿verdad?, tanto con dispositivos que se basan en Android como también en iOS, a veces de forma nativa, ¿verdad? Y esto permite un acceso directo, sin errores, ¿verdad?, al contenido o a la encuesta, etc. Finalmente, la última sugerencia es seleccionar de manera muy consciente cuál o cuáles herramientas TICs vamos a utilizar. No es necesario que implementen la totalidad de las herramientas que ustedes conocen. Siempre se deben plantear en virtud del objetivo educativo. A modo de recomendación, comenzar la implementación de estas TICs con una o dos máximo en una actividad es más que suficiente para poder entrar al mundo de las TICs de una buena forma y con logros que obviamente faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. En caso de dudas o querer conversar acerca de este tema, pueden escribir al correo electrónico que aparece en pantalla o escanear el código QR que los va a dirigir directamente hacia el correo electrónico. Muchas gracias.